hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos bien, gracias al Señor. Tenemos hoy el primer mensaje, digamos, de lo que es este tiempo de evangelización. Tenemos un tema general que es predicar el Evangelio. Es urgente hoy como nunca. O sea, hoy más que nunca necesitamos predicar el Evangelio. Y el título con el cual vamos a escuchar hoy, o el título de este mensaje es: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Eso está basado, como ya vimos, en Romanos capítulo 10, en los versículos 8 al 15. Para comenzar, hermanos, en esta mañana, yo quiero contar de pronto una historia que algunos de ustedes la conocen ya. Por lo menos una parte yo creo que la conocen. Bueno, es la historia de un hombre llamado John Harper. John Harper nació en Escocia en el año 1872 y se convirtió a Cristo cuando tenía 14 años de edad. Inmediatamente después de su conversión, John Harper sintió una pasión incontenible por compartir con otros el mensaje de salvación. Y a los 17 años comenzó a predicar en las esquinas, en las calles, llamando a los hombres al arrepentimiento. Y mientras él predicaba en las calles, trabajaba en un molino para suplir sus gastos, o sea, para su economía. Y en 1896, cuando tenía 24 años, comenzó a pastorear una iglesia con 25 miembros. Esa iglesia tenía solamente 25 miembros, pero después de 13 años de trabajo, la iglesia contaba con más de 500 miembros. Era un hombre muy dedicado al evangelismo. Era un hombre que sentía pasión por las almas perdidas. Era un hombre que cuando él se arrepintió, cuando él nació de nuevo, la pasión por predicar el evangelio lo dominó de tal manera que él no pudo contenerse y él predicaba en todas partes, y de esa manera él fue cautivado por esta necesidad, por este deseo ardiente de llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Cuando él tenía ya una edad ya más avanzada, él recibió una iglesia, como les dije, que tenía 25 miembros, pero que a los 13 años de estar trabajando allí, la iglesia contaba con más de 500 miembros. Durante ese tiempo, John Harper se casó y le nació una niña que la llamaron Nana. El celo evangelístico de John Harper era tal que lo invitaban de las iglesias más grandes de Chicago para que predicara el evangelio. Su hija Nana, ya lógicamente siendo una señorita, contó que cuando ella tenía 6 años, ella iba viajando con su padre en aquel famoso barco llamado el Titanic.
Por ahora les digo que conocemos una parte de la historia, porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto la película o o escuchado algo acerca de ese barco grande que naufragó, en el cual murieron muchísimas personas. Conocemos eso, pero no conocemos la parte de John Harper. Resulta que John Harper iba viajando en ese barco con su niña de 6 años. Recordemos que ese barco naufragó en abril de 1912, cuando chocó con un bloque de hielo y comenzó a hundirse. Su padre, al ver que el barco, pues era muy posible que, pues no tenía salvación, un barco muy grande, no había quien lo auxiliara, no habían barcos cercanos. Entonces él entregó su niña en los brazos, en las manos de un primo suyo que viajaba con ellos. Para que por lo menos la niña se salvara. Viajaba en el mismo barco. Ese joven, quedó agarrado de un pedazo de madera, procurando salvarse. Y John Harper también estaba agarrado de otro tronco de madera, haciendo lo mismo, tratando de salvarse. Pero estando los dos allí, como quien dice, el barco ya se estaba hundiendo, ellos no podían subir a los botes salvavidas porque era solamente para las mujeres y los niños. Entonces los hombres se tiraron y trataron de agarrarse de pedazos de madera, pedazos de troncos de madera, para salvarse, para no ahogarse. Y estando en esas condiciones, luchando ellos allá en medio de esas olas, John Harper le preguntó a este joven, no el primo, sino el otro joven que viajaba con ellos. John Harper le preguntó, ¿tú eres salvo? Y el joven le dijo, no, yo no soy salvo. Entonces las olas los separaron a los dos, los llevaban para él, los llevaban para acá y volvieron a juntarlos. Y cuando volvieron a juntarse, John Harper volvió y le preguntó a este joven. Y le dijo, ¿tú eres salvo? Y cuando le preguntó, ¿tú eres salvo? John Harper se hundió en las aguas y pereció allí, murió. Y este joven continuó agarrado de ese tronco de madera y de esa manera salvó su vida. Hermanos, esa historia la contó el mismo joven que fue salvado en aquella noche, que no murió, que no pereció allí. Contó esa historia en un culto de oración 6 meses después en una iglesia. Y entonces él dijo, pues yo puedo decirles a ustedes que yo soy el último convertido de John Harper. O sea que aún estando él en el peligro tan grave de muerte, su pasión por las almas perdidas nunca lo perdió. Siempre lo dominó. Siempre estuvo pensando en las personas que parten de este mundo sin conocer a Cristo. Y esa es una situación muy grave, mis queridos hermanos. Es una situación que nosotros también debemos de pensar, que nos debe de ocupar, que nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo, los que ya tenemos la seguridad de nuestra salvación, nosotros sabemos que las personas que no se arrepienten de su pecado, las personas que nunca vienen a Cristo arrepentidos, porque hay muchos que conocen el Evangelio,
Hay muchas personas que estando en las iglesias o siendo parte de familias cristianas, nunca reconocen su pecado. Nunca vienen a Cristo y mueren sin ser salvos. Y es una cosa que debe preocuparnos a nosotros. Esa es una cosa que debe preocuparnos porque nosotros tenemos familiares, parientes y parientes muy cercanos. Nosotros tenemos hijos, tenemos padres, tenemos suegros, tenemos primos, abuelos, sobrinos. O sea, el grupo familiar es amplio. Además de los vecinos, además de los conocidos, además de los compañeros con los que nos toca trabajar o nos toca estudiar y que nosotros sabemos que no son salvos. Por eso quise comenzar, hermano, esta mañana con esta historia, para que nosotros pensemos en esa situación. Vamos, hermanos, a dar lectura en Romanos 10, pero vamos a leer desde el versículo 13. Romanos 10 desde el versículo 13. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos. ¿Ustedes se han mirado sus pies, hermano? ¿Ustedes se han mirado sus pies? Yo me los miro caratico y son hermosos. ¿No les parece? Sí, hermanos, mis pies son hermosos y son mucho más hermosos cuando yo llego de hacer una visita, de llevar el evangelio, de hablarle a una persona de Cristo y vengo, puede ser en la tarde o en la noche, un poco cansado, mojado, tal cosa, y me siento, me quito los zapatos y me miro los pies y son hermosos, aunque ustedes no lo crean. Ustedes deben hacer lo mismo, hermanos. Nosotros hemos sido llamados. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Esa es la parte que nos preocupa aquí. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? A lo largo de este mensaje entenderemos todo lo que esta pregunta encierra. Vamos a pensar un poquito, hermanos, en el pueblo de Israel, en lo que fue el pueblo de Israel, del cual nosotros pues conocemos mucho, ya, ¿cierto? Porque venimos estudiando los profetas, aquí los que han estado con el pastor Andrés, estudiando la Biblia libro por libro, se conoce ya mucho acerca de los profetas, que fueron aquellos hombres enviados, aquellos hombres aguerridos, aquellos hombres que lo dejaron todo por seguir la. Cristo todavía no había venido, no se había hecho carne. El Señor Jesucristo estaba al lado del Padre y todavía no había venido a este mundo. Sin embargo, el mandamiento de Dios para el pueblo de Israel era como el mandamiento de Dios para la iglesia. Veamos eso acá, ¿no? Desde su formación, el pueblo de Israel fue puesto por Dios entre los demás pueblos para dar a conocer y proclamar el nombre del Dios soberano
el amo y Señor del universo. Pero ellos desobedecieron, se taparon los oídos para no escuchar la voz de Dios y se rebelaron contra Dios. Sin embargo, el Señor continuó llamando a través de los profetas. Y encontramos entonces al profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8, diciendo a través de la boca de Isaías, diciendo el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí tenemos una referencia a la Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Quién irá por nosotros? Bueno, y el Señor seguía preguntando, pero los únicos que escucharon y obedecieron la voz del Señor fueron los profetas. Por tanto, fueron ellos los enviados de Dios a llevar el mensaje. Los demás habitantes del pueblo, o sea, todo el pueblo judío, comenzando con los reyes y los sacerdotes, imagínense ustedes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran nada menos que los representantes de Dios en la tierra, los que Dios había puesto allí para que ministraran al pueblo, para que dieran la palabra al pueblo, pero ellos se torcieron también. Ellos también se taparon los oídos. Todos los ciudadanos, todos los judíos, no dieron ninguna importancia a ese mandamiento del Señor. Aunque eso Dios lo había anunciado. Dios lo había anunciado por boca de los profetas. Del mismo profeta Isaías, ahí en el capítulo 6, versículos 9 y 10, el Señor, antes de que esto ocurriera, el Señor había dicho por boca de Isaías: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. Hermanos, eso a veces como que uno no entiende eso, ¿cierto? ¿Cómo así que Dios no quiere que convierta a la gente? Pero si Dios está llamando a la gente al arrepentimiento. Pero es que ese es Dios. Ustedes recuerdan, hermanos, por qué cuando el Señor Jesucristo vino y empezó a predicar, Él predicaba siempre por parábolas. Él siempre enseñaba en parábolas. Y la gente decía: pero ¿por qué hablan en parábolas? ¿Por qué no lo entendemos? Pues porque el Señor había dicho: para que oyendo no oigan y no entiendan y no se conviertan y no se salven, porque son rebeldes. Porque yo conozco su corazón, porque yo sé que es un pueblo rebelde, que nunca va a escuchar, que nunca va a obedecer. Y por parábolas, entonces el que tiene oídos, que oiga. O sea, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? El que es de Dios escucha la palabra. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿o no? Es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros venimos de diferentes lugares. Unos son paisas, otros son rolos, otros son boyacos, otros vienen, son pastuzos. Ah, ya sé, perdón, hermano. ¿Qué pasa con el hermano? Si al hermano no le gusta, no, es que no está bien. Es una manera maluca. Pero bueno, otros son boyacenses, otros son bayunos, otros son pastuzos y otros hasta son ecuatorianos o de otros países. Venimos de diferentes cunas. Venimos de diferentes cunas, hermano. Y nos hemos criado de diferente manera. Pero cuando el mensaje llegó a nuestros oídos, de pronto no en el mismo instante, de pronto nos demoramos un poquito para escuchar, para entender el mensaje, pero entendimos el mensaje, recibimos el mensaje, y entonces, aunque la Biblia, el Nuevo Testamento, que es lo que más nosotros estudiamos, está escrito en parábolas,
¿cierto? Pero hermano, esas palabras son tan hermosas, nosotros empezamos a leerlas y empezamos a entenderlas de una manera tan hermosa, ¿cierto? Y nosotros empezamos a entenderlas. Y el Señor habla así, de esa manera, para que el que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces dice, por eso el versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para ellos sanidad. Grave, hermano, porque es que el Señor había luchado con este pueblo desde hacía mucho tiempo. Cuando nosotros decimos que, o muchas personas dicen, pero es que Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Escogido para qué? ¿Ya? Nosotros sabemos que es para predicar, pero la gente piensa que es escogido, privilegiado, y eso es lo que creían los judíos. No, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos salvos, nosotros somos los únicos que merecemos, los demás son perros. ¿Sí han encontrado esa expresión en la Biblia? Los demás son perros, los demás son basura. Ellos creían que ellos eran el pueblo escogido, que ellos tenían la salvación, y por eso cuando Cristo vino no lo conocieron, ¿cierto? A lo suyo vino y los suyos no lo conocieron, pero a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios, a los que tienen oídos para oír, los que escuchan, hermanos queridos. Así que el Señor había profetizado esto por boca de Isaías, y esto ocurrió exactamente así. Por eso vemos al profeta Isaías exclamando ahí en el capítulo 53 y el versículo 1 y diciendo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Decía Isaías, porque él salió a predicar, pero el Señor le había dicho: vaya a predicar, pero no le van a oír. Vaya, lleve el evangelio, pero no le van a obedecer. Vaya, predique la palabra, pero se van a rebelar y lo van a rechazar a usted. Pero vaya, predique. Y hermano, eso es mío para la iglesia. ¿Por qué a nosotros nos hace extraño que nosotros vayamos a predicarle a una persona y esa persona nos rechace? ¿Por qué se nos hace extraño eso, hermano? Es que después de nosotros estudiar la Biblia, a nosotros no se nos debe hacer extraño que nosotros vamos a predicar el evangelio a una persona y esa persona no nos presta atención. Miren, yo a veces me pongo a predicar el evangelio o a hablarle de Cristo a una persona se duerme. ¿No le ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado, ¿cierto? Esa persona se duerme. Vea, había una señora por aquí en Ciudad Bolívar y una hermana, pues, o sea, eran dos hermanas, una creyente y la otra no. Y entonces la creyente me llamó y me dijo: pastor, venga, que es que mi hermana está muy grave y mi hermana se va a morir y ella no es cristiana, venga, tráigale el evangelio. Ella era de la que ya había llevado el evangelio, ¿cierto que sí? Seguramente que le había hablado, pero no le había escuchado. Y entonces me invitó y yo fui. Y vea, comenzábamos a hablar con esa señora, ahí enferma, bien grave. Y yo comenzaba a hablar con ella de cualquier otra cosa y como que se aliviaba. Como que se aliviaba la señora y entonces entraba en diálogo conmigo y que sí, que tal, que por aquí, que no sé qué. Y yo le hacía como esa introducción para hablarle de Cristo, y cuando le hablaba de Cristo volteaba la cabeza, no entendía nada, le daba sueño, no sabía de qué estábamos hablando, y entonces yo la cogí y esta mujer, cuando yo le hablo de Cristo, el mismo como que se hace la tonta, como que se duerme, como que no entiende. Y entonces volvía yo a hablarle otra vez de otra cosa. Ay, sí, volvía a entender. Volvía otra vez y se ponía en el tono conmigo y hablábamos y volvía y le metía el evangelio y volvía otra vez ella. Ella, qué cosa tan terrible, hermano. La gente no quiere escuchar el evangelio. La gente, pero nosotros tenemos que predicarlo. O sea, ese no es un motivo para no predicarlo. Pero nosotros tenemos que saber eso, porque el Señor se lo dijo a los profetas. Les dijo: vayan, prediquen, pero no les van a oír.
vaya, prediquen y a ustedes los van a perseguir, pero vaya, prediquen. Y nosotros podemos mirar todo lo que fueron el ministerio de los profetas, así es. Ellos predicaban, los metían a la cárcel, los perseguían, los mataban, los aporreaban y ellos seguían predicando. Y hermanos, después vinieron los apóstoles, ¿y qué pasó con ellos? Lo mismo, entonces, porque a nosotros, es que, hermano, a mí me da como cosa, a mí me da como cosa escuchar a una persona que le agarraron, que lo rechazaron. Pues ¿por qué le va a hacer raro que lo rechazaron? Si es que el Señor no está diciendo eso, si es que eso ha sido siempre así. La gente no quiere escuchar el Evangelio, pero nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que hablar de Cristo, sabiendo que nos van a rechazar, sabiendo que no nos van a aceptar. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Ahora, una cosa que hablábamos esta mañana en la clase es esto, que esto nos da descanso. Y es que el Señor no nos mandó a salvar a nadie. ¿Cierto que no? El Señor no nos mandó a salvar a nadie. El Señor no nos mandó a convencer a nadie tampoco. No, porque el que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Señor nos mandó a predicar. Veamos al Señor Jesucristo ahí en los evangelios. El Señor predicaba aquí y seguía, predicaba allá y seguía, predicaba más allá y seguía, y predicaba y seguía, y predicaba y seguía, y iba regando. Y por eso dio la parábola del sembrador. Él dijo que el sembrador salió a sembrar y que una parte de su semilla cayó junto al camino y se perdió. Otra parte cayó entre espinos y se perdió. Otra parte cayó en pedregales y se perdió. Y solamente la cuarta parte dio fruto. Y así es, hermano. Prediquemos la palabra. No tratemos de convencer a nadie. No nos enojemos con nadie. No se nos ha agarrado nada. Nada, prediquemos el Evangelio. Sigamos adelante, hermanos queridos. Porque este pueblo de Israel continuó en rebeldía todo el tiempo. Por tanto, el pacto de Dios para con ese pueblo llegó a su fin. Y eso está dicho allá en Hebreos bien clarito, ¿cierto? Allá en Hebreos está bien claro que ese pacto de Dios con el pueblo de Israel llegó a su fin. Y todavía hay personas que dicen que el pueblo de Israel va a volver otra vez a hacer sacrificios, que van a volver a edificar el templo. Esos son los premilenialistas, no se lo olviden. Y son cristianos, estudiosos de la Biblia, hermano. ¿Por qué nos retiramos nosotros de la emisora BBN? Porque ellos premilenialistas. Ellos creen eso. Y la emisora BBN es muy buena. Y muchos se han convertido escuchando la emisora BBN. Pero tienen ese problema. Y muchas iglesias, la iglesia bautista del Tunal, la iglesia bautista, nos hablan un poco de iglesia bautista y los premilenialistas. Y ellos están esperando que el Señor va a venir, va a levantar su iglesia, la va a poner allá en el aire, va a venir aquí 7 años de tribulación, 1000 años de reinado de Cristo en la tierra, una cantidad de cosas, hermanos, que son inventadas. Fueron inventadas por un señor, John Nelson Darby, en 1800, eso no existía. Hermanos queridos, no. Predique el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Porque el Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. Y lo que nosotros tenemos que saber es que el que tiene oídos oye y el que no tiene oídos no oye. Y el que quiere creer, el Señor le da vida para que crea. El Señor dice ahí por boca del apóstol Pablo, Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor es el que da vida al que quiere creer. El Señor le da vida para que pueda entender. Pero este pueblo entonces siguió rebelde y llegó a su fin. El pacto de Dios con el pueblo de Israel llegó a su fin. Y el Señor cerró ese pacto con una exclamación de reproche. Y esa está escrita en Romanos 10:21. Miren lo que dijo el Señor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 10:21.
El Señor cerró ese pacto con el pueblo de Israel. Ya no más pueblo de Israel. Ya no esperemos más pueblo de Israel. Ahora los judíos que tienen oídos para oír, que oigan y se conviertan. Pero el pueblo de Israel como tal, no es ningún escogido que para ser salvo, no, fueron escogidos para que ellos proclamaran el mensaje, para que ellos dieran a conocer la grandeza de Dios, para que dieran a conocer entre los otros pueblos al Dios soberano. Pero ellos se volvieron tan malos como nosotros, y muchas veces peores que los otros pueblos. Y por eso el Señor dice todo el día: extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Bueno, hermanos, entonces esto dio pie para comenzar el nuevo pacto con el Israel espiritual de Dios. ¿Qué es quién? La iglesia. Díganlo con fuerza, con seguridad: el Israel espiritual de Dios es La iglesia. la iglesia. Nosotros somos el Israel espiritual. Estudiemos el libro de Romanos, de Gálatas y todas esas cartas del apóstol Pablo, donde está eso muy claro. Eso está muy claro allí. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios, la iglesia. Y eso no fue una carta que el Señor sacó allí como un plan B, que porque el pacto con el pueblo de Israel fracasó, entonces ahora qué voy a hacer, dijo Dios, ¿qué hago? No voy a inventarme la iglesia. No, eso estaba planeado desde la eternidad. Eso había sido planeado por Dios desde la eternidad. Pero estos hermanos que les digo, creen eso. Estos hermanos premilenialistas creen eso. Que la iglesia fue un paréntesis. Que la iglesia dice que fue un plan B, que Dios sacó, que porque como fracasó con el pueblo de Israel, entonces inventó otra cosa Dios. No, mis queridos hermanos, si eso fuera Dios, Dios no sería perfecto. ¿Cierto que sí? Amén. Dios no sería perfecto, pero Dios es perfecto. Eso estaba planeado desde la eternidad. Veámoslo aquí en Jeremías 31 a 33. Capítulo 31, versículo 31 a 33. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo, subrayen la palabra nuevo, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ellos dicen: ve, así ve, con la casa de Israel y la casa de Judá. Porque ellos no aceptan que Dios tenga un Israel espiritual, que Dios llame a la iglesia el Israel espiritual. Ellos no aceptan eso. Entonces ellos dicen que tiene que ser con el Israel descendiente de Abraham. Dice: haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Está claro, sí o no? Está claro. Bueno, hermanos, pero mira, viene lo triste, siempre lo triste. Dios anda en medio de las tristezas del hombre. Durante los primeros siglos, la iglesia del Señor fue muy activa y obediente, haciendo evangelismo personal. Y la iglesia creció y se extendió por el mundo de tal manera que el mensaje de salvación llegó a casi todos los países del mundo. Y fueron muchos años de cruda persecución. Pero en medio de esa persecución, Dios los fortalecía cada día y los fortalecía más y más. Eran fortalecidos por el Señor para seguir haciendo evangelismo personal, para seguir llevando el mensaje de salvación, y la iglesia crecía y crecía sin parar. Lindo ese momento, ¿cierto? En medio de la persecución, los quemaban vivos, los desterraban, los mataban, y ellos crecían y crecían y predicaban
y predicaban el evangelio y la iglesia crecía sin parar. Eso fue en los 3 primeros siglos de la era cristiana, a partir de Cristo para acá. O sea, 300 años. 300 años después del ministerio de Cristo en la tierra. Pues en números redondos, más o menos así fue. Pero cuando ellos dejaron de ser perseguidos, ahí viene lo triste. Cuando ellos dejaron de ser perseguidos, los cristianos se encerraron en sus templos, así como estamos aquí. Se encerraron en sus templos y perdieron el fervor y la pasión para compartir el mensaje de salvación. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Nos encerramos en los templos. Estamos encerrados en el templo y aquí estamos cómodos, ¿cierto? A veces decimos, pastor, esta silla está muy dura, ¿por qué no me la cambia? Porque queremos comodidad, ¿cierto? Porque nos gusta la comodidad. Entonces ahora ya pensamos es en la comodidad. Ahora la iglesia perdió el fervor, perdió el ardor por las almas perdidas. Ahora nos encerramos en los templos y ya ese deseo de compartir el evangelio se perdió. Perdimos la pasión para compartir el mensaje de salvación. Hermanos, a partir de ese tiempo, de que la iglesia se encerró en sus templos, porque en ese tiempo no había templos. A ver, busquemos por ahí en alguna parte de donde encontramos templos. En los primeros 3 siglos de la era cristiana no había templos. Lo único que tenía templo era la iglesia católica. La iglesia católica tenía su templo. Y los judíos tenían sus sinagogas. Pero la iglesia no tenía templo, hermanos, se reunían en cañadas, se reunían en montes, se reunían en caminos, se reunían por ahí en el monte. Ellos no tenían templo, la iglesia es la iglesia. Y por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que saber que esto aquí no es la iglesia. Y nosotros siempre cometemos el error y decimos, me voy para la iglesia. ¿Cierto? Esta mañana dijimos, me voy para la iglesia. Pero es que la iglesia anda conmigo, yo soy iglesia. ¿Cierto que sí? Entonces ellos no tenían lugar de reunión, pues digamos vivo. Ellos se reunían aquí o reunían ahí y tenían que hacerlo clandestinamente porque eran perseguidos. Pero en esa forma ellos crecían sin parar, hermano. Pero entonces cuando terminó la persecución se encerraron en los templos y ellos perdieron el fervor y la compasión para compartir el mensaje. A partir de ese tiempo la predicación de la palabra del Señor se redujo a los mensajes dominicales del pastor en el culto, y mientras tanto la gente alrededor de nuestros templos y de nuestras casas se sigue perdiendo en sus delitos y pecados. Nosotros estamos bien cómodos y la gente afuera se está yendo al infierno. La gente afuera está yendo al infierno. Porque muchos de ellos, no digamos que no conocen, algunos no han oído, algunos lo han oído y no lo han querido aceptar, pero ya no es culpa de nosotros. Pero la culpabilidad de nosotros consiste en que no estamos predicando el evangelio. Por eso, hermanos, pensemos en John Harper, ese hombre que fue abrazado por ese ardor y compasión por las almas perdidas, y su vida fue entregada totalmente a buscar a los perdidos para predicarles el evangelio, para llevarles las buenas nuevas de salvación. En eso consistió su vida, y aún en el último momento cuando ya se iba a ahogar en esas aguas del océano, él estaba buscando personas para predicarles el evangelio, y le predicó a ese joven, y ese joven fue salvo. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, nosotros nos encontramos con que, a mí me ha pasado, yo iba una vez por allá por Cali, caminando, cuando escuché a un muchacho, y era un muchacho por ahí de la, pues estaba en la calle, no sé, profesor, porque yo estaba enseñando en el colegio Bautista de Armenia, yo le había enseñado a él, hacía como unos
7 años. Profesor. Y usted a mirar, ¿usted quién es? Dijo, usted no se, yo no era pastor todavía. Usted no se acuerda que usted me enseñó en el colegio bautista. Yo lo conozco a usted, conozco el evangelio y el mismo me aplica otra vez. Y así, hermanos, uno se encuentra personas que uno les predica, les habla de Cristo y no lo vuelve a ver. Y al mucho tiempo uno se encuentra con esas personas. Uno se encuentra con esas personas que uno le habló de Cristo y se fue y se fue uno también. Ya mucho tiempo no volvió. Pero lindo eso, porque uno puede regar la semilla, porque uno puede regar el mensaje. Y hermano, muchos de nosotros, cuando lleguemos al cielo, vamos a encontrar a personas a quienes nosotros les hablamos de Cristo. Y ojalá que así sea, ¿cierto? Ojalá que así sea. Recuerden cuán hermosos son los pies. ¿De quiénes? Díganlo con firmeza. ¿Cuán hermosos son los pies? De los que anuncian la paz. Anuncien el Evangelio, anunciemos el Evangelio. Hablemos de Cristo, sembremos la semilla, hablemos de Cristo, hablemos del pecador, de su pecado, para que se arrepienta. Y nosotros le dejamos ahí la semilla sembrada y seguimos el camino. Pero hablemos de Cristo. Y hermano, y como en el pueblo de Israel, la voz de Dios se sigue escuchando en la iglesia y resonando con mayor fuerza en el oído de los creyentes, específicamente en el oído de los creyentes de Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. ¿O no? Amén. La voz de Dios tiene que seguirse escuchando. La voz del Señor, así como en el pueblo de Israel, con los profetas, con Isaías, en la iglesia tiene que seguirse escuchando la voz de Dios. Amén. Dios nos está llamando. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nosotros debemos contestar a esa pregunta. Esa es una pregunta para que nosotros la contestemos. Vamos a mirar un poco más cerca las preguntas del apóstol Pablo, así en Romanos 10, volviendo otra vez desde el versículo 13. Porque vamos a analizar algo muy importante que leímos pero que no lo analizamos. Versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y comienza la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí creo que es donde está el asunto, ¿cierto? Ahí puede estar el asunto, porque usted se puede estar preguntando: yo creo que yo no soy enviado, yo creo que yo no soy enviada. Y entonces esa puede volverse como una excusa, ¿cierto? Una excusa. ¿Usted por qué no evangeliza? No, es que yo creo que yo no soy enviado. ¿Usted por qué no evangeliza? ¿Por qué no habla de Cristo a sus hermanos, a sus padres, a sus vecinos, a sus compañeros? ¿Por qué no habla de Cristo? No, es que yo creo que yo no soy enviado, yo no soy enviada. Y entonces esa es una excusa con la cual nos cerramos la boca y salimos bien, ¿cierto? Ahí salimos bien. Ahí con esa excusa quedamos bien. ¿Ante quién? ¿Ante Dios? Ante nosotros, ante la iglesia. Ante nosotros quedamos bien. Y podemos decir: no, es que yo creo que yo no soy enviado. Porque aquí está diciendo: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Vamos a quedarnos ahí, hermanos. Vamos a quedarnos ahí. Sin teniendo en cuenta, antes de seguir adelante, que como está escrito: cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, todas estas son preguntas que Dios hace a los creyentes de cada iglesia en el mundo. Y nosotros los creyentes de Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia tenemos que responder ante el Señor. Nosotros podemos excusarnos. Aquí ustedes se pueden excusar unos con otros, se pueden excusar con el pastor y todos quedamos bien y seguimos tranquilos y cómodos en nuestras sillas. Eso no quiere decir que entonces ya los vamos a tener parados acá, no. Pero hermanos queridos, esa comodidad no debe ser impedimento para nosotros llevar el evangelio a las personas que están afuera. Hermanos queridos, en este pasaje el apóstol Pablo nos hace ver la urgente necesidad de predicar el evangelio a todos los que andan perdidos en el pecado, pero tenemos que dar los pasos necesarios. Aquí el apóstol Pablo nos marca unos pasos, que son los que vamos a ver, pero no los pasos que hay que dar, y el paso que nos da. Veamos, tenemos que dar los pasos correspondientes para que la evangelización se realice, porque es necesario que la iglesia y cada uno de los creyentes nos movilicemos y vayamos a llevar el precioso mensaje de salvación en Cristo. Bueno, en el versículo 13 ya leímos que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, eso está bien, pero sigamos. ¿Qué dice? Dice que, según las preguntas anteriores, dice que el pecador, para ser salvo, tiene que invocar el nombre del Señor. Primer paso. Segundo, pero es como caminando hacia atrás. Segundo paso, pero no puede invocar el nombre del Señor Jesucristo si no ha creído en Él. ¿Bien? Tercero, y para creer en Él, tiene que haber oído el mensaje de salvación que Cristo le ofrece. Cuarto, pero no puede oír el mensaje de salvación de Cristo si no hay quien se lo predique. Y quinto, y para que un creyente pueda predicar este mensaje, tiene que haber sido enviado por el Señor Jesucristo. ¡Ay! Estamos felices ahí. Estamos felices porque ustedes nosotros mismos que yo no voy a llegar. Yo me quedo aquí quietico porque yo no fui enviado. Pues no, hermano, no se haga ilusiones. No se haga ilusiones. Porque el Señor dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Según la palabra del Señor, ¿a quiénes está dirigida esta pregunta? ¿Quiénes son los enviados y quién los envía? ¿Quiénes son los enviados y quién los envía? Encontramos la respuesta en varios pasajes de la Biblia. Por lo menos vamos a citar dos. Veamos Juan 20:21. En Juan 20:21 el Señor Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en Juan 17:18 dice el Señor: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vemos que el Señor hablaba aquí con el Padre y con sus discípulos, lo cual nos demuestra que los enviados son los discípulos de Cristo, o sea, los convertidos, los que han nacido de nuevo. ¿Y quién los envía? El Señor Jesucristo. ¿Entonces quiénes son los enviados? Los convertidos, los que han nacido de nuevo. Ellos son los enviados, los que han nacido de nuevo. Y hermanos queridos, aquí llegamos nosotros a la parte donde tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros: ¿yo soy convertido? ¿Yo me arrepentí de mis pecados y mi vida es nueva?
¿Tengo nueva vida en Cristo? ¿O amo todavía al mundo? ¿O todavía estoy con un pie en el mundo y otro pie aquí en la iglesia del Señor? Yo nací de nuevo, tengo gozo, tengo la seguridad del gozo de la salvación. Esa pregunta nos la tenemos que hacer, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, porque vuelvo a repetir, de eso tenemos que dar cuentas a Dios el día que el Señor nos llame a su presencia. Y allí no tenemos excusa. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:20, no tienen excusa. No tenemos excusa. Ante nosotros nos excusamos. Quedamos bien, pero recordemos que todos los días vamos caminando para allá. Todos los días vamos caminando para allá. Todos los días nos vamos acercando allá. ¿Cierto? Y llega ese momento cuando tenemos que presentarnos ante el Señor. Y si nosotros leemos, hermanos, el capítulo 15 del Evangelio de Juan, allí el Señor nos está diciendo de una manera muy clara: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Eso se trabaja mucho en los sectores carismáticos, ¿cierto, Julia? Eso en los sectores carismáticos se trabaja mucho, donde usted tiene que traer fruto, tiene que traer fruto. ¿Y qué es traer fruto? Traiga una persona, Bueno, está bien, pero ¿para qué lo trae? ¿Para qué la trae? ¿Para que llegue? ¿Para qué la trae? Para que la congregación crezca. ¿Para qué la trae? Para que vaya al retiro, para que vaya al encuentro. ¿Para qué la trae? Hermanos, ¿para qué traemos nosotros a una persona? No se trata de traerla, se trata de hablarle. Se trata de hablarle. Y ese es el fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Usted tiene que ser un fruto genuino. Para que el fruto permanezca, tiene que ser un fruto genuino. Y hermanos, yo quiero terminar con esto. Quiero que en sus mentes quede esto. Cuán hermosos son los pies de los que nos salvan. Miren sus pies, hermano. ¿Le pueden quitar la pata ahorita? ¿No? Pero usted sabe si los pies son hermosos o no son hermosos. Usted lo sabe. Aunque no se lo haya mirado. Aunque no se lo haya mirado, usted sabe si los pies son hermosos o no son hermosos delante de Dios. Delante de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. Vamos a cantar un himno, una canción muy hermosa, muy antigua, pero muy hermosa, que habla de esto. Y allí nos va a decir eso: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que llevan buenas nuevas. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a escuchar ese himno y vamos a tratar de aprender.